un mensaje. Antes de entrar en vivo, también me parece que ya se unió nuestro querido amigo, el ingeniero Alfonso Castillo. Inge, buenas tardes y bienvenido a esta sala de Zoom. Ya casi en unos minutos vamos a entrar en vivo, ¿vale? Perfecto. Estoy Ok, entonces aprendiendo a pues usar el estamos todos teléfono. listos, ¿verdad? Sí, sí, adelante, adelante. Y a ver, espérame un minuto. Espera. Y me parece que ya, hermano, ya estamos totalmente en vivo, ¿vale? Muy bien, Apagaste el bueno. micrófono. Sí, justamente. Estoy recién conociendo este nuevo dispositivo y ahora damos inicio a esta tarde de tertulia con la NUID. Estamos muy contentos de tener con nosotros a grandes amigos que sesión con sesión se van haciendo presentes en nuestro ciclo ya de más de un año de existencia y que estamos muy orgullosos de formar parte de un proyecto que inició con la iniciativa de nuestra querida Laura Parrao del Instituto de Astronomía, a quien doy la bienvenida a esta tarde de tertulia con la Laura, bienvenida. David, muchas gracias. Bienvenidos todos a este espacio de la ciencia, en donde la educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México se une a ustedes para llevar hasta sus casas una serie de conferencias de ciencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Laura. También doy la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Celso Cerda. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, David, con todo el gusto y entusiasmo de estar en esta tarde de tertulia. Excelente, bienvenido. También tenemos en la sala a alguien que hay que reconocer que sesión con sesión nos ayuda, o mejor dicho, es el encargado de colocar la transmisión, y es nuestro querido amigo Jorge. Jorge, bienvenido a Tardes de Tertulia con la NUI. Gracias, hermano, gracias por hacerme parte de este gran equipo. Aprovecho pues el espacio, tal vez no es como el momento como indicado, pero pues sí quisiera también dedicar esta transmisión a nuestra querida amiga Paula Albina González Valencia, quien desafortunadamente hace unos días pues partió de esta presencia como tal. Y pues bueno, a título personal, y agradezco también a todo el equipo de Casa de Cultura quien se dio pues a la tarea de recordar a esta gran amiga. Pues a título personal realmente dedico todo este gran trabajo que se está haciendo en la NUIT Divulgación a memoria de nuestra querida amiga Paulita, que en paz descanse, que desafortunadamente pues ya no está con nosotros. Y pues para nuestros amigos que están en la transmisión de Facebook, bienvenidos a esta su casa de la NUIT Divulgación. Nosotros siempre estamos pues en espera de estas grandes sesiones, formando grandes amigos, y pues esperemos que en esta ocasión no sea diferente. Esperamos sus comentarios y aquí interactuando con ustedes. Pues gracias, hermano. Gracias, George, y totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Quienes tuvimos el gusto de conocer a Paulita, la verdad es que siempre nos recibió con una gran sonrisa desde que empezamos a ir a la comunidad de Ozumba, y a todos sus familiares y amigos enviamos un caluroso abrazo a nombre de la divulgación, porque la realidad es que Paulita es y fue un pilar importantísimo de Casa de Cultura en el municipio de Ozumba. Más de 40 años, si no me equivoco, dedicando su vida a la difusión de la cultura, y en años recientes pues también de la ciencia, porque pudimos colaborar junto con ella, y de verdad que una gran persona. Entonces, todo nuestro cariño y afecto para los familiares y amigos de Paulita, que la verdad sé que están pasando por un momento muy doloroso. Después de esto, y que pues realmente dedicamos esta sesión a su memoria, vamos a continuar. Se nos hace un nudo en la garganta porque tuvimos el gusto de conocerla, pero creo que como ella siempre nos lo mencionó, debemos de continuar con esta labor y continuar haciéndolo de la forma en la que ella lo hacía, de forma alegre. Entonces, vamos a continuar con esta tarde de tertulia en este 2022, Año Internacional
de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, designado por la Organización de las Naciones Unidas. Y el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra Ana Cecilia Lopera Gasca, a quien doy la bienvenida a esta su casa, la NUIT Divulgación. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias, David, y a todos los que hacen posible la NUIT. Muchísimas gracias, Ana. Para todos los que están del otro lado de la pantalla, pues siempre nos gusta presentarles a nuestros invitados, que en este caso es nuestra querida maestra Ana, y para lo mismo vamos a permitirnos leerles una semblanza. Una muy breve semblanza, de hecho, que dice a la letra así. Obtuve el grado de maestra en Ciencias de la Tierra con énfasis en Geología Ambiental en el Departamento de Edafología del Instituto de Geología de la UNAM en 2005. Realizó estudios de Ingeniería Agrícola en la Universidad del Valle, convenio con Universidad Nacional de Colombia, esto en 2001. A partir del año 2012 y hasta la fecha, se ha desempeñado como coordinadora de las actividades del programa Terra Móvil, Ciencias de la Tierra al alcance de todos, del Instituto de Geología de la UNAM. También ha trabajado con estudiantes de licenciatura y maestría en el área de divulgación científica, llevando talleres de ciencias de la Tierra a escuelas de nivel básico, medio superior y participando en eventos públicos. Ha participado también en la elaboración de talleres didácticos con investigadores del Instituto de Geología de la UNAM en diferentes disciplinas de la ciencias de la Tierra, y cursos para profesores enfocados a mejorar la enseñanza. Sin duda, un gran personaje el que tenemos el honor de tener el día de hoy con nosotros, y se trata de nuestra querida maestra, la maestra Ana Cecilia Lopera Gasca, a quien cedo el micrófono y pues el día de hoy nos comparte la plática, o mejor dicho, la conferencia No ensucies el suelo. Ana, bienvenida. Buenas tardes una vez más y gracias a todos los que se dan el tiempo para aprender un poquito de la ciencia y explorar diferentes temas, ¿no? Conocer nuestro entorno siempre hace posible que veamos las cosas con nuevos ojos y adicionalmente que encontremos la manera de protegernos y cuidar los recursos. Por eso el día de hoy traigo un tema que a mí me apasiona muchísimo desde las ciencias de la tierra, que es la parte de suelos. Y voy a empezar a compartir mi pantalla. Veamos. ¿Me avisan si lo están viendo, por favor? Hola, hola. Sí, sí se ve. Sí, muchísimas gracias. Sí. Bueno, como verán, el nombre de mi presentación es No ensucies el suelo. Tal vez les llame la atención por qué la llamo de esa manera. Yo soy Ana Cecilia Lopera, como ya les comentaron, y estoy a cargo del programa de divulgación de ciencias de la Tierra, Terra Móvil. Entonces, si volvemos al título de nuestra charla, generalmente nosotros vemos al suelo como algo sucio. Entonces, probablemente alguno de nosotros haya hecho alguna actividad ahí en el jardín o jugando con lodo, donde nos hemos ensuciado las manos, los pies, la ropa y en general nos hemos ensuciado. Pero resulta que esta presentación lo que busca es invitarnos a la reflexión sobre el suelo como algo que no es sucio, sino que es un recurso vital para nuestra existencia en este planeta. Entonces, quisiera que a partir de hoy pudiéramos todos ver los suelos con otros ojos. Entonces, aunque la mamá nos haya regañado o algún familiar o estén preocupados porque el suelo ensucia el piso de sus casas, por favor, ya no lo veamos de esa manera. Veámoslo como ese recurso fundamental. Entonces, digamos que hasta hace unos minutos veíamos el suelo como algo sucio, pero yo me preguntaría si lo verían así, si consideramos que en una cucharada de suelo sano hay más organismos que gente en el planeta. ¿Esto qué quiere decir? Que los suelos albergan más del 25% de la diversidad biológica del planeta. O sea que realmente esto nos dice que el suelo está vivo. Pero si adicionalmente nos cuentan, y la ciencia lo dice porque esto se ha investigado, que el 95% de nuestros alimentos provienen de manera directa o indirecta del suelo,
creo que ahí ya nos empieza a cambiar un poquito la idea de que el suelo es algo sucio, porque por un lado ya sabemos que es algo que está vivo y adicionalmente que nos proporciona la mayoría de alimentos que nosotros consumimos, ¿sí? Y que sin alimentos, pues por supuesto no hay vida. Y si adicionalmente les cuento que los suelos ayudan a combatir y adaptarnos al cambio climático, entonces pensamos que el suelo es el almacén terrestre de carbono más grande. Y eso hace una diferencia porque yo creo que todos ahorita estamos sin duda preocupados por el cambio climático. O sea, todos los días tenemos noticias que hablan de lugares donde hay grandes inundaciones, otros lugares donde hay sequía, inclusive en la prensa ahorita está el tema de que se han secado lugares de reserva de agua al punto que se observan cosas que anteriormente no se podían observar porque estaba cubierto de agua. Entonces el cambio climático es una realidad y un elemento que ayuda al efecto invernadero es el carbón. Es el CO2, es un gas de efecto invernadero. Entonces resulta que el suelo retiene ese carbono. Entonces, por supuesto, el suelo es vital para nosotros y toma mucha relevancia. Entonces, si ya consideramos estos 3 datos que les acabo de dar, pues lo que sigue es preguntarme, bueno, pero ¿qué es el suelo, no? Pues el suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. Varía en grosor desde unos pocos centímetros hasta varios metros. O sea, estamos hablando de que hay suelos someros y hay suelos realmente profundos. Pero resulta que además el suelo se considera un recurso natural no renovable. ¿Esto qué quiere decir? Que en escala humana no alcanzamos a formar suelo. Una persona puede durar alrededor de 100 años y durante este tiempo, a partir de material consolidado, solo podemos lograr que se forme una pequeña capa. Por eso decimos que el suelo no es renovable. Pero además es un recurso dinámico y complejo que constituye la interfaz, o sea, interactúan las esferas terrestres con las que mantiene un continuo intercambio de materia y energía. ¿Cuáles son estas esferas terrestres? La atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera. Entonces, el suelo todo el tiempo está interactuando con estas esferas. Pero bueno, el suelo, como ya lo definí, también es visto desde diferentes áreas de interés. Entonces, no es lo mismo como lo ve un ingeniero, como lo ve un agricultor o como lo ve un edafólogo. En el caso del ingeniero, lo ve como el material superficial, no consolidado que sustenta las construcciones. Entonces, digamos que el interés del ingeniero civil tiene que ver más con la mecánica de los suelos, con la posibilidad que esos suelos nos dan para construir nuestras casas, nuestros edificios, nuestras ciudades. Entonces, es una visión muy específica. Y por otro lado, digamos, está la visión agrícola, donde el suelo es el medio donde se desarrollan las plantas, donde se producen los cultivos. Entonces, esa es una visión de lo que es el suelo. Pero en el caso de la edafología, que es la que más me gusta, es que es un cuerpo natural originado por la acción conjunta de una serie de factores de formación. ¿Y por qué me gusta el suelo visto desde la edafología? Porque contempla todo lo que un suelo es. Es una mirada más amplia de las diferentes funciones que cumple el suelo, no solamente desde la agricultura y desde la ingeniería, sino que tiene una visión más amplia. Y entonces eso nos permite ver que el suelo nos puede proveer de diferentes servicios, pero además, ¿qué requiere ese suelo para ser conservado? Pero entonces la siguiente pregunta, si ya sabemos qué es el suelo, entonces ahora me pregunto cómo se forma ese suelo. En el centro ustedes ven esta figura y ven adicionalmente alrededor unos números. Estos números no me están indicando que existe como un orden lógico para que los suelos se formen, no. Aquí estamos hablando de que estos 5 factores formadores de suelo interactúan de diferente manera para que se pueda formar un suelo. Entonces, estos factores son el material parental, que es a partir del cual se forma el suelo. Puede ser una roca, que es material consolidado, o pueden ser sedimentos, que vendrían siendo material no consolidado. Entonces, del material parental depende la composición química, física y mineralógica de nuestros suelos.
Pero adicionalmente, otro factor que condiciona el desarrollo de los suelos es el clima. Y cuando hablamos de clima, hablamos de precipitación, temperatura y humedad. ¿Por qué? Porque la cantidad de lluvia, las diferencias de temperatura y la humedad que puede alterar ese material parental es el que permite que ese material se vaya disgregando y se vaya formando el suelo. Otro factor fundamental son los organismos vivos, donde estamos considerando flora, fauna y nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque los árboles con acción mecánica de las raíces pueden romper las plantas, los micro y los organismos del suelo interactúan con esta roca y también hacen que se vaya descomponiendo este material parental, y nosotros como seres humanos, pues por supuesto alteramos ese material con acciones mecánicas, industriales y de diferente tipo, que hace que ese material se descomponga. Y otro factor fundamental es el tiempo. El tiempo medido en años y del tiempo que haya pasado este material en determinadas condiciones, pues va a definir el grado de desarrollo de los suelos. Y por último, la elevación y la pendiente que depende del relieve. ¿En qué lugar del relieve se encuentran estos suelos? No es lo mismo un suelo que se encuentre en una parte alta de una montaña a un suelo que se encuentre en la parte baja. ¿Por qué? Porque efectivamente las condiciones de clima, la interacción de los organismos, el tiempo sí, digamos que puede ser el mismo en la parte alta o en la parte baja, pero cómo se van a desarrollar los suelos sí va a variar. O sea, podemos pensar nada más hacer el ejercicio de cómo sería un suelo en la Ciudad de México respecto a un suelo de Yucatán. O sea, por supuesto, las condiciones de clima son diferentes, los organismos propios de esa región son diferentes y, por supuesto, el material parental, porque las rocas que están en la península no son los mismos que están en el centro, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, ahí estamos hablando de que hay diferentes maneras en las cuales se puede formar el suelo y donde están interactuando todos estos factores formadores de suelo. Entonces, ahora vengamos nuevamente a reflexionar. Entonces, yo les decía que el suelo es un recurso no renovable. Entonces, aquí viene otra cifra. Y es que para que se forme 1 centímetro de suelo a partir de material consolidado, puede tardar más de 400 años. Y si es material no consolidado, estamos hablando de 100 años en adelante. Entonces, es una escala de tiempo bastante grande, ¿no? Entonces, por supuesto, es un recurso no renovable. Pero bueno, vamos a dar continuidad a este proceso de formación del suelo y aquí yo les muestro en 4 diagramas, ejemplifico cómo se puede ir formando un suelo. Entonces, como ya les mencionaba, lo primero es la disgregación física y alteración química de la roca. ¿Por qué? Debido a estos agentes climáticos. El agua, por supuesto, puede disolver los minerales que están en la roca. Digamos que si el agua va penetrando, pues por supuesto también va rompiendo esa roca. Y digamos si hay cambios de temperatura, digamos que se enfría y se calienta y entonces también hace que esa roca se vaya fragmentando. Las diferencias de calor, de frío y caliente, hace que esa roca se vaya rompiendo. Por otro lado, en el segundo diagrama hablamos de que con el paso del tiempo adicionalmente los organismos van a contribuir a transformar ese sustrato o esa roca, porque adicionalmente, aparte de que se van asentando en esos lugares, pues también ellos se van muriendo y van aportando materia orgánica a ese suelo. Entonces, digamos que ya empieza a haber un cambio en ese perfil y empieza a haber una mayor diferenciación, ¿sí? Y entonces, con el tiempo, se forman estas capas verticales que llamamos horizontes. Si nosotros ahorita fuéramos a un parque y abriéramos un hoyo en el suelo, encontraríamos, bueno, hay unos que son más profundos y entonces hay que excavar un poquito más y otros que son más someros, pero vamos a poder ver estas capas horizontales que son los horizontes, ¿sí? Y tienen diferente espesor, ¿no? No son así como
como una regla que todos se distribuyen de manera homogénea. No, son muy variables dependiendo de las condiciones en las cuales se han formado y que todo el tiempo están cambiando, ¿no? Y adicionalmente en el último diagrama pues ya vemos un suelo bastante más profundo, más formado. Estamos hablando de un perfil, ¿no? Cuando ya están diferenciados como todos estos horizontes, y además en este punto ya es capaz de albergar una densa vegetación. Entonces vemos cómo va cambiando el suelo a lo largo del tiempo, cómo se va formando y cómo van interactuando estos factores. Aprovecho para comentar que si tienen algunas dudas, aquí estaré al final para responderlas en la medida de lo posible. Entonces, bueno, ya hablamos de qué es el suelo, de los factores formadores, y ahora me pregunto de qué está compuesto el suelo, o sea, cómo se compone ese suelo. Entonces, el suelo está conformado por 3 fases. Una fase gaseosa que tiene que ver con los poros que conforman el suelo, y esos poros pueden estar llenos de agua o llenos de aire, pero cuando están llenos de aire estamos hablando de que es la fase gaseosa, ¿sí? Por otro lado está la fase líquida, que son los poros rellenos de agua, y por último la fase sólida, que son los agregados minerales y la materia orgánica. Pero si nos vamos al esquema de esta parte de acá, especifico un poquito mejor. Entonces, la fase sólida se divide en 2, en la materia inorgánica y en la materia orgánica. La materia inorgánica son los fragmentos de las rocas y los minerales. Y la materia orgánica son los restos de organismos en distintas etapas de descomposición que se depositan en ese suelo. Por otro lado, estamos hablando de la fase líquida, que es el agua, que lleva iones y sustancias en solución o en suspensión. Y la fase gaseosa, que como ya les dije, son gases de la atmósfera y del propio suelo, como oxígeno y dióxido de carbono. Entonces ahí nos vamos dando una idea de qué se encuentra debajo de nuestros pies, ¿sí? Todo eso está sucediendo al mismo tiempo. Así que eso nos habla de un recurso bastante complejo y muy interesante. Entonces, de esto dependen las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, de los porcentajes relativos y disposición de estos componentes que les acabo de mencionar. Pero bueno, ahora les voy a hablar un poquito más de las propiedades de los suelos. ¿Por qué? Porque las propiedades de los suelos nos permiten conocerlo. Y existen 3 tipos de propiedades: las físicas, las químicas y las biológicas. Entonces, desde el punto de vista de las propiedades físicas, nosotros estudiamos lo que es la textura del suelo. ¿Y qué es la textura? Pues es la distribución por tamaño de las partículas que componen el suelo. Estas partículas son arena, limos y arcillas. ¿Y de qué estamos hablando? De una diferencia de tamaño de cada una, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos ahí un triángulo de textura donde podemos clasificar, digamos, cómo está ese suelo en función del contenido de estas 3 fracciones, ¿no? Porque pues los suelos no son parejitos, no tienen lo mismo de cada una, sino que van variando, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de textura del suelo. Por otra parte está la estructura, la cual es muy, muy importante, porque es la disposición o arreglo de las partículas del suelo para formar pequeños grupos llamados PETs o agregados. Sí, probablemente si has hecho alguna vez jardinería o has tenido la suerte de jugar con el suelo, que te dejaban jugar con lodo, cuando recién abres un hoyo o en la maceta, ves que se forman como pequeños terroncitos, ¿sí? Esos son PETs o agregados del suelo, y eso es lo que le da la estructura y permite el flujo de agua, también que haya, por supuesto, aire. Entonces, eso nos remite a lo que es la porosidad, que la porosidad es el volumen que ocupan los poros con relación al volumen total del suelo. Entonces tenemos macroporos y microporos, como lo muestro aquí en este diagrama, ¿no? Pueden contener agua o aire. Y por otra parte tenemos las propiedades químicas de los suelos, porque como ya lo mencioné, los suelos son complejos, ¿sí? Entonces hablamos
de capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué quiere decir? Es la capacidad que tiene el suelo de intercambiar y retener nutrientes catiónicos. ¿Eso qué quiere decir? Es que en el suelo hay moléculas de nutrientes cargadas positivamente, ¿sí? Entonces, estamos hablando de química, ¿no? Y entonces son atraídas por las cargas negativas de las partículas del suelo que ya les mencioné, que es arcilla y materia orgánica. Y entonces, dependiendo de cómo estén retenidas en ese suelo, es que existe este intercambio, ¿no? Y esto es muy importante porque estamos hablando de los nutrientes que hay en el suelo que pueden estar de forma disponible o no. Pero otro factor que interfiere en el suelo es el pH. El pH puede variar de muy ácido a muy alcalino y podemos estar hablando de un pH neutro que es en el centro de esta escala que yo les estoy mostrando aquí, que cuando hablamos de pH neutro estamos hablando de 7, ¿sí? Entonces, este es un indicador en función de la concentración de iones de hidrógeno que contiene ese suelo. Y bueno, en términos de definición, el pH se representa como un logaritmo negativo y varía de 0 a 14. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las plantas se desarrollan bajo las mismas condiciones. Entonces, el pH determina la posibilidad de que las plantas se desarrollen en determinados suelos y adicionalmente la disponibilidad de agua, porque un suelo alcalino puede retener de manera más fuerte el agua, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de factores que realmente inciden en nuestras vidas al final de cuentas. Y entonces pasamos a la última parte que también analizamos y que es importante, que son los nutrientes. ¿Por qué? Cuando hablamos de nutrientes, lo que queremos saber es el potencial del suelo para alimentar organismos vivos. Y estos nutrientes se clasifican en dos: los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes se requieren en cantidades grandes y aquí estamos hablando de carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y los micronutrientes que también son necesarios, solamente que en bajas cantidades, y un exceso podría resultar tóxico para los organismos, y entonces ahí estamos hablando de hierro, zinc, magnesio, bromo, cobre, molibdeno y cloro. Entonces, estas son las consideraciones que tenemos con el suelo a la hora de nosotros evaluarlos y estudiarlos, por supuesto. Y viene otra parte que tal vez muchos de nosotros estemos un poco más familiarizados y digamos que ahora ha tomado más relevancia porque creo que ya estamos más conscientes de la importancia de la materia orgánica del suelo y en muchos lugares nos invitan a aprovechar los residuos orgánicos que generamos en casa para realizar composta e incorporar nuevamente estos nutrientes al suelo. Entonces, la actividad biológica, la actividad de los organismos presentes en el suelo ayudan a la transformación de la materia orgánica y digamos que pueden existir en este sentido dos procesos cuando incorporamos restos orgánicos al suelo. Uno es la mineralización, donde los microorganismos convierten el material orgánico del suelo en productos inorgánicos sencillos, favoreciendo la destrucción de la materia orgánica, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado está la humificación, que da como resultado compuestos húmicos difíciles de degradar y favorece la acumulación de la materia orgánica. Entonces, uno la pone disponible y otro permite que se acumule en el suelo para que posteriormente esté disponible. ¿Y esto en qué se traduce? En disponibilidad de nutrientes. Entonces, un suelo rico en materia orgánica es un suelo en el cual se pueden desarrollar de manera más fácil los organismos vivos, plantas, animales, microorganismos y en general, ¿sí? Y por otro lado estamos hablando de la transformación del nitrógeno, la cual también es muy importante en el suelo. Entonces, por un lado tenemos la fijación, que es la incorporación del nitrógeno atmosférico a las plantas, con la conversión de nitrógeno gaseoso en amoníaco o nitratos. Bueno, aquí estamos hablando un poquito también de química, pero bueno, es algo que está sucediendo todo el tiempo en el suelo y entonces esto nos hace pensar en lo complejo del asunto, ¿cierto? Pero además de la importancia de todo lo que está sucediendo allí. Por otro lado está la nitrificación,
El amonio es convertido a nitrato en 2 etapas. Primero, el amonio se convierte en nitrito y luego se oxida en nitrato. Posteriormente, en el suelo también está ocurriendo lo que es la amonificación. ¿Qué quiere decir esto? Que los compuestos nitrogenados orgánicos son transformados en amonio. Y por último, tenemos la desnitrificación, que se devuelve el nitrógeno a la atmósfera con la reducción de los nitratos a nitrógeno gaseoso. Entonces, el nitrógeno es importante en la cadena alimenticia. En el diagrama ustedes pueden ver cómo va moviéndose el nitrógeno en torno al suelo y cómo se regresa, digamos, a los organismos vivos. Entonces, es una cadena muy importante que permite la vida y está, digamos, condicionada también por las condiciones del suelo. Entonces, la reflexión al final de cuentas es ver todo lo que está sucediendo ahí en el suelo y que cada pieza de ese rompecabezas es la que permite que nosotros podamos vivir gracias a lo que ocurre en el suelo, ¿sí? Bueno, pero entonces vengamos a México, ¿no? ¿Qué sucede en México? Pues resulta que México es un país altamente diverso en cuestión de suelos. ¿Por qué? Porque cuenta con diferentes microrrelieves, microclimas y tipos de vegetación. De acuerdo con la base referencial mundial del recurso suelo, México presenta 25 de las 32 unidades de suelo que aparecen allí. Entonces, si son 32 en total y México tiene 25, pues no cabe duda que tenemos una gran variabilidad de suelos, ¿sí? Sin embargo, aquí eso se refleja en el mapa de México, donde ustedes pueden ver una diversidad de colores, ¿cierto? Esos colores me indican qué tipo de suelos hay en cada lugar. Entonces, digamos que no es algo uniforme, todo lo contrario, es muy heterogéneo. Entonces, existen 6 grupos que cubren en conjunto 81.2% de la superficie nacional. O sea, si bien es cierto que tenemos 25, 6 son los que se presentan de manera más regular en México. Entonces, si observamos el círculo de la derecha, vamos a ver cómo están distribuidos, ¿no? Entonces, tenemos que vertisoles, estamos hablando de un 8.6%, lubisoles 9.2%, calcisoles 10.7%, feosem 11.7%, regosol 14.1%, leptosol 27.4% y el resto de grupos en un 18.8%. Entonces, principalmente en México hay leptosoles, pero en realidad existe una gama amplia y esto de verdad debería de invitarnos a sentir curiosidad, porque aquí yo estoy hablando feosems, vertisol, pero cada suelo tiene unas características específicas, ¿no? Que, digamos, vamos a encontrar en diferentes lugares de México. Y eso hace que este país tenga muchísima diversidad, biodiversidad. Y esto de verdad que es una razón por la cual debemos de cuidar este recurso. Sí, pero bueno, si todavía no lo tenemos claro y no se convencen de la importancia de este recurso, les voy a hablar de todas las funciones que nos presenta el suelo. Entonces, en este circulito estamos mostrando todas las funciones que este suelo nos presenta y que algunas ya las he mencionado. Entonces, es almacén de carbono, ¿sí? Retiene el carbono. Adicionalmente, permite la purificación del agua y la retención de contaminantes. Entonces, cuando llueve, el agua se infiltra en el suelo, ¿cierto? Y entonces esto permite también que se recarguen los mantos acuíferos, lo cual es fundamental, más en el caso de la Ciudad de México, donde la mayoría de agua la tomamos del subsuelo, ¿sí? Pero adicionalmente, así como ustedes han visto los filtros estos que uno hace pasar agua y digamos que sale más limpia, entonces eso mismo lo hace el suelo de manera natural. También el suelo es hábitat de organismos y reserva genética, porque allí está contenida la vida de muchos organismos que no podrían vivir en otro ambiente. Pero además, como ya les mencioné, es la interfaz en la regulación de los ciclos biogeoquímicos. Pero además permite la regulación del clima y la regulación de inundaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si cuidamos el suelo vamos a evitar muchos riesgos.
Además, es la base para las infraestructuras humanas, porque ¿dónde construimos nuestras casas y nuestras ciudades? Pues sobre el suelo. Y esa es una de las funciones también que nos brinda. Nos provee de fibras, minerales, materiales de construcción, productos farmacéuticos y combustibles fósiles. Pero además el suelo es archivo del patrimonio geológico y arqueológico, porque muchos vestigios han quedado contenidos en el suelo y nos permiten reconstruir nuestra historia. Y pues yo creo que este es el que más conocemos, y es que es suministro de alimentos. Entonces, si nos fijamos, todos los suelos cumplen con todas estas funciones, solamente que por supuesto, así como en la vida real, unos son mejores para el fútbol y otros son mejores para el baloncesto, aunque ambos puedan jugar, lo mismo ocurre con los suelos. Hay unos suelos que son más aptos para unas funciones que para otras, pero por supuesto todos cumplen estas funciones. Entonces, el suelo es un componente natural que es vital para el desarrollo de la vida en el planeta y para el bienestar de la sociedad. Pero bueno, ya vimos como todo lo bueno del suelo, pero bueno, ¿cómo está el suelo de México? ¿Y cuáles son los factores que causan la degradación del suelo? En México estamos hablando de un territorio nacional de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Pues resulta que el 45% de esos suelos se encuentran degradados, mayoritariamente por un manejo inadecuado. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas de manejo inadecuado que generan esa degradación del suelo? En un 38.8% las prácticas agrícolas. La labranza, el uso de agroquímicos, abono, el uso de abonos, el uso de agua de mala calidad y otras prácticas agrícolas hacen que ese suelo se vaya degradando. El 38.4% por sobrepastoreo. ¿Por qué? Porque el uso intensivo en ganadería muchas veces no deja que ese suelo descanse y se va perdiendo la cobertura vegetal, y adicionalmente hay problemas de compactación del suelo. Entonces, este suelo que podría prestarnos más servicios es un suelo que se va degradando. El 16.5% por la deforestación. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de cambio de uso de suelo, donde por supuesto talamos árboles, quitamos la cobertura vegetal, sellamos la superficie o le damos un cambio de una zona de conservación a uso agrícola o a uso urbano. Entonces cambiamos completamente, muchas veces inclusive, ¿para qué es bueno ese suelo? Porque aunque la gente puede pensar que un suelo de conservación es solamente un lugar para ir a recrearse, que también es necesario tener esos espacios de recreación, resulta que nos está prestando muchísimos más beneficios, ¿sí? El 2.4 por la sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, por supuesto, históricamente se ha recogido madera o leña para calentarnos y para producir carbón. Entonces, este uso exagerado en la parte doméstica ha hecho que se degrade ese suelo. Y el 0.5% de actividades industriales, o sea, ¿qué pasa con las minas que ya luego dejan abandonadas? ¿Qué pasa con los desperdicios de la minería? Pues simplemente lo disponen en cualquier suelo y digamos que eso genera contaminación y se va degradando, pero no solamente eso, en general las industrias, muchos de sus residuos, el depósito son los suelos porque no lo vemos como un recurso vivo y resulta que el suelo está vivo. Y el 3.5% por la urbanización. Y digamos que, por supuesto, la urbanización es necesaria, o sea, necesitamos dónde vivir, pero entonces cuando hacemos nuestras ciudades, pues en realidad no hay mucho ordenamiento territorial y adicionalmente, como no nos gusta ensuciarnos los zapatos, entonces sellamos la superficie del suelo. Queremos todo asfaltado, queremos todo con cerámica, queremos todo con pavimento. ¿Y qué pasa cuando llueve? Nos inundamos. ¿A dónde va a parar esa agua? A los drenajes, a los desagües. Pero entonces perdemos la capacidad de infiltración y recarga del acuífero. Entonces yo creo que hay maneras amigables de lograr hacer urbanización, pero sin afectar tanto este recurso tan valioso. Entonces, después de todo lo que les he contado, yo me pregunto, ¿qué ganamos cuando perdemos suelo? Entonces, pobreza e inseguridad social.
porque con el uso, digamos, no cuidadoso del recurso en términos agrícolas, pues por supuesto hay migración, ¿no? Las personas que no cuentan con un suelo fértil, pues por supuesto ya no obtienen las cosechas que tenían antes y por tanto pues tienden a migrar. Y a los lugares donde migran pues ya hay una problemática social importante, ¿no? Y además que se descuida el campo, que también es vital para cualquier desarrollo de un país. La pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua almacenada y subterránea, aceleración del cambio climático y, por supuesto, inseguridad alimentaria y nutricional. Entonces, eso es lo que estamos ganando cuando perdemos suelo. Pero bueno, hay esperanzas y la idea es que ustedes que están participando en esta charla de hoy seguramente compartirán con alguna otra persona la importancia del suelo y lo empezarán a ver con otros ojos. Pero no solo ustedes. A nivel global y local se están implementando acciones que buscan la gestión sostenible de los suelos y su recuperación. Una de ellas es la Alianza Mundial por el Suelo, que también va de la mano con la FAO. Pero de manera más cercana está la Universidad Nacional Autónoma de México, que puso el suelo en la agenda, creando el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, PUEIS. ¿Y cuándo lo creó? El 9 de febrero del 2021. ¿Y qué es lo que se busca con este programa? Pues fijar las prioridades para el estudio de los suelos y articular acciones entre la academia, el gobierno y la sociedad. Porque la academia lo estudia, el gobierno lo legisla y la sociedad, o sea, todos completicos, podemos hacer que el uso del suelo sea el adecuado y que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Para las futuras generaciones. Ahí tenemos un compromiso importante. Pero adicionalmente, desde hace ya varios años, el Instituto de Geología de la UNAM cuenta con el Terramóvil, el programa que tengo la suerte de coordinar, que desde antes ha traído, que tiene como iniciativa llevar talleres de ciencias de la tierra para sensibilizar sobre estos temas como lo que es los suelos, los recursos naturales y también que conozcamos nuestro entorno. Entonces, creo que se están haciendo cosas y que todos nos podemos sumar, ¿no? Pero entonces, ahora me pregunto, ¿a qué me refiero cuando hablo de un suelo sano? ¿Qué es la salud del suelo? Pues la salud del suelo es la capacidad del suelo para funcionar como un sistema vivo y dinámico, dentro de los límites del ecosistema y del uso de la tierra, o sea que tratamos de encontrar un equilibrio, de tal manera que podamos mantener o mejorar la productividad de las plantas y los animales y la calidad del agua y el aire, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reto principal? Reconocer la importancia del suelo e implementar prácticas sostenibles de manejo para su uso, preservación y recuperación. Porque un suelo sano equivale a un ecosistema donde toda la vida puede prosperar. Entonces, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para mantener la salud del suelo? Uno, evitar compactar el suelo. Ya lo mencioné anteriormente, el uso intensivo del ganado, las malas prácticas agrícolas cuando un suelo está mojado y entonces nosotros pasamos un implemento pesado, se compacta ese suelo. Inclusive pues en las mismas ciudades vemos que cuando vamos a construir pues hay compactación de ese suelo porque le estamos dando un uso específico que es la construcción de nuestras ciudades, pero no todo tenemos que sellarlo, o sea, tenemos que procurar áreas verdes o el uso de materiales que permitan la infiltración de agua. Ahora ya hay inclusive asfalto que tiene como cierta porosidad y permite el paso del agua. No uses agroquímicos, porque luego, es que me recomendaron es que me dijeron que para esa maleza tal agroquímico, y luego no tengo en cuenta que cuando yo aplico eso no solamente se lleva lo malo, también se lleva lo bueno, y el suelo es un sistema complejo donde todos están ahí interactuando, entonces tengo que yo creo que documentarme un poco mejor antes de aplicar este tipo de insumos. Emplear técnicas de jardinería adecuadas, o sea, pensemos en especies nativas, pensemos en hacer nuestra propia composta e incorporarla al suelo para que haya recirculación de nutrientes. Controlar la escorrentía.
¿Qué es la escorrentía? Es cuando, digamos, un suelo que no tiene cobertura vegetal, llueve y entonces el agua escurre y en lo que escurre se lleva el suelo. Entonces, se pueden tomar acciones en el que estamos hablando en términos también de agricultura para que no haya pérdidas por esa escorrentía, ¿no? Pero también ocurre, digamos, en nuestros jardines, si no tenemos cobertura vegetal, pues hay pérdida de suelo por escorrentía. Otra acción es fomentar la diversidad de cultivos. ¿Por qué? Porque cada cultivo tiene unos requerimientos distintos y después nosotros también podemos incorporar esos residuos de esos cultivos y lo que hace es que se mantenga ese ciclo de nutrientes y los podamos conservar, o sea, que sean esos, que no empobrezcamos los suelos, sino que también vayamos tomando, pero nuevamente incorporando a esos suelos lo que nos brindan. Y por último, otra acción es cultivar barreras contra vientos. ¿Qué quiere decir? Una de las razones por las cuales se pierde el suelo es la erosión eólica, acción del viento. Entonces, estos árboles evitan que cuando vete se vaya el suelo, ¿no? Entonces, la cobertura vegetal es muy importante para la conservación del suelo. Y pues por mi parte eso es todo. Como les comenté, hay iniciativas, aquí les dejo estos códigos QR, cada uno de tanto el programa como el Terramóvil tenemos nuestro Facebook, ahí tratamos de montar información relacionada con los suelos, actividades que llevamos a cabo para conservarlos, pero adicionalmente aprovecho para comentar que el Terramóvil ya está de regreso y podemos visitar las escuelas. Llevamos talleres no solamente de suelo, sino de ciencias de la tierra y pues será un gusto visitar su escuela de manera virtual o presencial. Creo que es el momento de que nos adentremos nuevamente en la ciencia, que no perdamos de vista nuestros recursos, nuestro entorno y por supuesto, con mayor razón, al recurso suelo. De verdad, espero se hayan enamorado del suelo. Y si tienen dudas, pues bueno, aquí ando. Por desgracia, pues, tenemos que conformar con los aplausos de unos cuantos porque es lo malo de estar virtualmente, ¿no? Sin embargo, pues estoy seguro que todos desde sus hogares están, o desde donde nos estén observando, también están aplaudiendo a esta excelente ponencia, muy clara, que de hecho nos abre los ojos a todo lo que significan los suelos, porque en realidad no teníamos como tal, o al menos personalmente, toda esta significancia que tienen y toda la importancia que debemos de darle. Entonces, muy agradecidos porque nos introduzcas a este nuevo enfoque que debemos de darle a los suelos y la importancia que tienen para nuestra propia sobrevivencia, que ya después de esta explicación es hasta obvio, pero antes de ni siquiera cruza por nuestras mentes, ¿no? Veo que ya hay inclusive manitas levantadas en la sala, por lo que voy a ceder el micrófono, en este caso, a nuestra querida Laura Parrado del Instituto de Astronomía. Muchas gracias, David. Realmente me parece muy importante que veamos cómo es el suelo y qué se requiere y qué importancia tiene para la vida. Y al mismo tiempo que nos pongamos a reflexionar que estamos viendo pues muchos objetos en el sistema solar y en ninguno de ellos vemos que existe un suelo con materia orgánica que permita la vida. Exclusivamente vemos material suelto de tipo mineral rocoso, pero no vemos nada que pueda dar origen a la vida. Y aun cuando queremos modificar toda la estructura de Marte, piensen en modificar un pedazo árido completamente de 1 metro cuadrado y traten de ver todo lo que requieren para que eso produzca algo. Piensen en un desierto que es difícil que lo cambiemos y ahora pensar en cómo cambiar estructuras de todo un planeta pasa a ser todavía más complejo. Pero además no tenemos agua, lo que hace que la posibilidad disminuya mucho. Entonces, realmente cuidar lo que tenemos aquí pasa a ser muy importante. Muchas gracias por tu conferencia, muy bonita. Gracias a ustedes por la invitación.
Completamente de acuerdo con Laura. La verdad es que es bien interesante esta parte en la que, como ella siempre nos lo ha recalcado, estamos observando hacia otros mundos, buscando la posibilidad de en algún momento habitarlos, pero no nos damos cuenta de que que es nuestro hogar, no lo estamos cuidando. Y entonces de ahí la importancia de que conozcamos y entendamos cómo funcionan los suelos. De hecho, tenemos una pregunta en nuestra página de la NET Divulgación de nuestro querido amigo César Arteaga, que menciona lo siguiente. Hola, excelente noche. Felicitaciones por la plática. Una medida para cuidar los suelos podría ser la que encontramos en la Biblia, particularmente en el libro de Levítico 25:2, donde los creyentes comentan que Dios ordenó dejar descansar la tierra cada 7 años o nada que ver con el cuidado de los suelos. ¿Esta podría ser una buena medición? ¿A qué nos referimos con dejar descansar? ¿No? Muy Esa sería probablemente como... tiene que ver con la agricultura. Ujú. Bueno, en términos de agricultura, si nosotros dejáramos que, digamos, ese suelo dejara de producir por un periodo de tiempo, pero, o sea, por supuesto la vegetación va a volver a tratar de ganar espacio, espacio donde era una zona cultivable, ¿no? Y entonces digamos que los requerimientos de nutrientes van a ser diferentes porque van a llegar otras especies a ese suelo. Yo creo que descansar sí podría ser una estrategia, pero descansar como con cierta iniciativa, ¿no? O sea, no solamente dejar abandonado, ¿no? Porque puede ser que ya tú le sacaste lo que podías al suelo y ya no cultivas, pero tampoco haces nada por él. Entonces yo creo que descansar por sí solo no es solamente una manera de cuidarlo, sino que si lo vas a dejar descansar, pues bueno, que descanse. Y entonces estamos hablando como hacían una práctica que tenían antiguamente cuando inclusive los indígenas que habitan, digamos, el Amazonas, es que cultivan y se van moviendo. Y entonces en ese inter van rotando y van dejando descansar la tierra para que otra vez, digamos, ahí crezca otra vegetación, los requerimientos de nutrientes son diferentes. Entonces sí, es una manera de hacerlo, pero pues como con conciencia, ¿no? O sea, Claro. no abandonar, sino pensémoslo como en dejar descansar. Excelente. Lo que me hace preguntar, ¿hay forma de que nosotros podamos modificar en un sentido práctico, por así decirlo, o para nuestros fines los suelos? ¿Me repites? ¿Podemos modificar la estructura del suelo o la composición del suelo de forma consciente? Pues es que claro, nosotros lo hemos modificado, por eso hablamos de cómo los seres humanos incidimos en ese suelo. De hecho, por ejemplo, el uso de maquinaria agrícola está incidiendo todo el tiempo en el suelo, o sea, a veces el arado es más profundo de lo que necesitamos o a veces metemos más químicos de lo que realmente el suelo necesita sin ni siquiera hacer un estudio de cómo está la salud de ese suelo, porque el suelo provee esos nutrientes para las plantas, entonces por supuesto que todo el tiempo estamos incidiendo en ese suelo. La diferencia es cómo lo hacemos, si de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Y entonces la reflexión es hacia allá, que sigamos incidiendo, pero que seamos más conscientes de las prácticas que llevamos a cabo para conservar ese suelo sin dejar de obtener pues, los beneficios y los requerimientos que también como humanos necesitamos, ¿no? Efectivamente. Muy importante esto. César Arteaga menciona otra pregunta. Con el ritmo actual del capitalismo financiero y nuestro modelo actual de producción, ¿el suelo tiene algún futuro o está perdido? Quiero No, pensar por la pues sobreexplotación. sí, o sea, de hecho se espera, pues por supuesto que los habitantes del planeta, el aumento de la población es gigante, ¿no? Pero bueno, yo creo que la esperanza no está perdida, o sea, estamos en un momento importante en donde todos necesitamos reflexionar, ¿no? Gran parte de los alimentos que llegan a las ciudades se desperdician. Entonces, yo creo que inclusive en cada una de nuestras casas, todos los días tiramos algo de eso que podríamos habernos alimentado,
pocos de nosotros reciclamos esos nutrientes, o sea, no incorporamos nuevamente al suelo eso que nos llega a nuestras casas. Entonces, es el momento de replantear nuevas prácticas y también, inclusive, otra manera de hacerlo es consumir local, para que entonces tampoco inclusive haya uso pues de gasolina en traer esos insumos hasta nuestra casa, sino que consumimos local. Entonces estamos ayudando a mantener y a una economía circular. Entonces yo creo que no hay desesperanza, o sea, sin duda nuestra población va a seguir creciendo, pero tenemos que encontrar la manera de optimizar los recursos y hacerlo de manera más consciente, ¿sí? Perfecto. Y hablando de recuperar, hoy en la mañana veía una publicación de una compañera que me hizo pensar mucho en la plática del día de hoy y que todo el día estuve guardando esta pregunta. Normalmente cuando llueve, si no existieran las ciudades y toda esta, todos estos suelos cubiertos por asfalto y demás materiales que no permiten escurra la lluvia, los mantos acuíferos, perdón, filtre, sí, se recuperarían, ¿no? Pero al estar todo esto, hay un estudio para por lo menos la Ciudad de México saber si existen zonas en las que se pueda filtrar de forma correcta la mayor cantidad de agua posible, o literalmente hay que empezar a cambiar los materiales para que permitan el paso del agua. Bueno, aquí no hay que perder de vista que la zona sur de la Ciudad de México es una zona de recarga del acuífero. Entonces, el paso número uno en términos de la Ciudad de México sería seguir conservando esa área como zona de recarga. O sea, porque también tenemos que pensar que no es que llueve, se infiltra y al otro día yo tengo el agua disponible. No, tiene que pasar bastante tiempo antes de que el agua llegue a ese lugar y la tengamos disponible por así decirlo. Entonces, yo creo que, como lo menciono, hay que mantener esas zonas de conservación, que es donde se recarga el acuífero, tenerlas identificadas y todas, digamos, en la sierra también es donde, digamos, que se infiltra el agua. Pero dentro de la ciudad existen materiales que son, y lo mencioné, que también permiten que el agua se infiltre, o sea, no todo hay que sellarlo. Inclusive, pues ves que luego hay como ladrillitos o, ¿cómo le llaman? Adoquines, que también permiten el paso del agua como en las juntas. Entonces yo creo que también pensar que no todo tiene que estar sellado, hay que procurar las áreas verdes y además donde hay tanta escorrentía, el agua no alcanza a infiltrarse y por eso también nos inundamos. Si además le sumamos que vivimos en una cuenca, que es como una olla, y el agua no tiene salida porque todo está asfaltado, pues por supuesto nos vamos a inundar y no va a haber recarga del acuífero porque el agua va a escurrir por el drenaje, ¿no? Entonces va a salir de la ciudad. Entonces no podemos perder de vista esto. También en nuestros jardines, muy importante, tratemos de mantener zonas verdes. Y las zonas verdes no son lugares para depósito de basura, o sea, si yo voy a un parque, por favor, llévate tus residuos, ponlos en el lugar adecuado, entonces cuídalo, porque lo que sucede aquí en superficie viaja hasta el acuífero. Entonces ya sabemos que existen suelos contaminados, ¿sí? O sea, que ya hay aire, agua y suelo contaminado, y qué implicaciones tiene eso. Efectivamente, muy importante esto. Ahora, no quiero perder la oportunidad de preguntarte esto porque es una pregunta que realizamos a todos los ponentes que llegan a presentar aquí a Tardes de Tertulia con la NET. ¿Qué es lo que te motivó principalmente a esta parte de inclinarte hacia el estudio de los suelos, y qué te lleva ahora a compartirlo con todos para poder hacer un cambio? Pues yo soy de formación ingeniera agrícola. Entonces, digamos que mi visión era más del campo, del suelo como donde se producen los alimentos. Y cuando ya hice la maestría en Ciencias de la Tierra con énfasis en edafología, me di cuenta que la visión del suelo era muchísimo más amplia,
que tenía que poder verla no solamente como lo que nos da de comer, sino además como todas estas funciones y los servicios ecosistémicos que nos presenta el suelo. Entonces yo creo que eso me apasionó. Y para mí es importante compartir ese conocimiento y esa pasión, porque al final de cuentas, para mí el suelo es el sustento de la vida. Y yo quiero que haya vida en este planeta por mucho tiempo. Entonces, por eso me apasioné y por eso quiero compartir y llevo los talleres y motivo a los chicos que llegan conmigo, porque la verdad necesitamos apasionarnos por nuestro planeta, por nuestros recursos, por el cuidado y por esta responsabilidad social que tenemos en todos los aspectos. Excelente. La verdad es que siempre es importante esta pregunta porque nos permite ver un poco más de ustedes y nos permite que quien está del otro lado de la pantalla pueda ver cómo integrarse a este camino, porque hay muchos que están en este momento buscando cómo orientarse y dónde encontrar lo que va a marcar su vida, ¿no? Entonces, creo que también es una excelente oportunidad para que ellos puedan tener esta visión. De hecho, también extenderles la invitación a ustedes como Terramóvil a que participen en los eventos que estaremos próximos a realizar, para que puedan compartir también con la gente a la que estamos por visitar toda esta maravilla que es los suelos, visto desde distintos enfoques, porque ya nos ha tocado muchas charlas de ustedes y todas son con distintos enfoques y es muy emocionante, la verdad. Claro que sí, David, muchísimas gracias. O sea, hay que apoyar estas iniciativas y por supuesto hacer equipo. Es excelente. Ahora voy a solicitar a nuestro querido amigo Jorge que por favor coloque el reconocimiento para que Laura Parrado nos haga el honor de entregar la constancia y de esta forma ir cerrando con esta tarde de tertulia, que siendo sincero no me gustaría cerrarla tan pronto, pero también entendemos que tienes una agenda muy, muy ocupada y que quizás sea más prudente que nos acompañes en una emisión posterior con un nuevo tema o adentrarnos más a este mismo que la verdad está muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Sí, no ensucies el suelo, por favor. Claro que sí. Recuerda que el suelo no es sucio, sino que no debes de ensuciarlo. Muchísimas gracias. Muy bonito. Laura, por favor. Entonces, déjenme, por favor, leer la constancia que dice así. La NUI Divulgación, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Ana Cecilia Lopera Gasca por su valiosa participación a distancia con la conferencia No ensucies el suelo. México, 30 de agosto de 2022. Firma alcance José David Martínez Luna, presidente de la NUI Divulgación. Hasta abajo tenemos los logos de las diferentes instituciones que están participando. Tenemos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con educación continua, investigadores del Instituto de Astronomía, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Astronomía y Meteorología y del Grupo Predice, que nos apoya en talleres que se van llevando a cabo los viernes. También contamos con investigadores y gentes de otras instituciones que han apoyado para el ciclo de profesiones que se llevó a cabo los viernes y las conferencias quedaron grabadas. Esto es gracias a el Bachillerato Alfonso Reyes, que graba este ciclo, a la Sociedad Astronómica de México, que graba el ciclo de los miércoles, a la NUI Divulgación, que graba los ciclos de los martes. Y estas también son transmitidas a través de la Sociedad Astronómica de Zacatecas, la Casa de Cultura José Antonio Alzate, el Grupo de Estudiantes de San Agustín Etla y los estudiantes de San Pedro Mixtepec. En especial, le damos las gracias a Antonio Hernández, que se ha estado encargando a través de estos 2 años de llevar todas las conferencias a San Pedro Mixtepec al mismo tiempo que hace sus estudios. Una felicitación a ellos porque están haciendo una labor muy fuerte. Nosotros estamos unidos a la organización que tiene de las Naciones Unidas la solicitud de que en este año sea el Año Internacional de las Ciencias Básicas Sostenibles.
En el rubro 3 es la educación, así que esperamos que no solo sea la conferencia para que la escuchen, sino al mismo tiempo para que no contaminemos el suelo y al mismo tiempo veamos de hacer el mejor uso de este suelo. Y también estamos festejando los 120 años de la Sociedad Astronómica de México. Este tipo de conferencias en donde estamos llegando a través de las redes sociales nos ha permitido realmente cumplir con el logo de la UNAM. UNAM, la Universidad de la Nación. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Por mi raza hablaré el espíritu. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Laura. Bueno, Ana, muy agradecidos de que hayas estado con nosotros el día de hoy. Nos gustaría que te despidieras con un mensaje de cierre, por favor. Pues muchas gracias a todos y reconozco todo el esfuerzo de parte de todos los participantes que hacen posible este tipo de actividades que en realidad son para nuestros oyentes. O sea, es un esfuerzo que damos como con cariño y esperamos que se sigan sumando cada vez más a estas iniciativas. De verdad, gracias David por la invitación y a todos por apoyar la divulgación de la ciencia de manera responsable. Muchísimas gracias y la verdad que muy contentos y todo un honor haberte tenido el día de hoy, porque es fabuloso cuando la información llega directamente de quienes la van construyendo y la van descubriendo. Entonces, muchísimas gracias por compartirlo y de verdad se siente tu pasión por este tema y contagia. Entonces, yo estoy seguro que todos los que están del otro lado de la pantalla, desde hoy van a ver el suelo con otros ojos. Seguro, muchas gracias, que así sea. Y por aquí nos vemos próximamente y en los eventos también. Excelente, entonces ya lo escucharon, primicia de la red. Terramóvil presente. Tendremos a Terramóvil, exacto, muy bien. Sí. Bueno, pues estamos llegando al final de esta tarde de tertulia con la NUIT, no sin antes invitarlos a que el día de mañana nos acompañen porque vamos a tener una colaboración en conjunto con la Sociedad Astronómica de México. El día de mañana vamos a estar apoyando, moderando la charla que van a estar impartiendo, la cual lleva por título cómo los radiotelescopios pueden medir el universo. Va a estar impartida por el doctor Lauren Raymond del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Como ven, cada día más unidos con nuestros compañeros tanto de Terramóvil como de la Sociedad Astronómica de México, y eso para nosotros es todo un orgullo y todo un gusto poder compartir. Entonces mañana los esperamos a las 8 de la noche por la página de la Sociedad Astronómica de México. Sin más, nos despedimos todos los que formamos la NUIT Divulgación, no sin antes mencionarles que por favor miren aquel manto celestial salpicado por gotas de rocío, de ese mismo rocío del que están forjados los sueños, y así pues, forjen los propios. Se despide de ustedes su amigo José David Martínez Luna. Tengan una excelente noche. Adiós. Buenas noches. Muchas gracias. Y gracias. Gracias, buenas noches. Adiós. Gracias.